Estamos de vuelta con Eduardo Quintana, especialista en regulación de telecomunicaciones, para conversar sobre el tema de la instalación de las antenas celulares, si son cancerígenas, no son cancerígenas, está bien regulado o no. Hola Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias también. La Organización Mundial de la Salud estableció en el 2011 que las radiaciones de las antenas celulares se encontraban en el grupo 2B de cancerígenos. Este es un grupo de elementos o de una serie de, no sé, factores, cosas que pueden producir cáncer, pero sobre los que existe solo evidencia muy limitada o muy escasa acerca de su potencial cancerígeno. Entonces, entiendo que sobre la base de este miedo, de este peligro, es que se regula la instalación de antenas celulares, ¿cierto? Sí, es correcto. Digamos, siempre hay algún tipo de motivación para generar algún tipo de regulación y en este caso es la existencia de este riesgo que, como bien dices, en principio es un riesgo que no está demostrado de forma fehaciente, pero sin embargo como genera, digámoslo así, ruido o determinada animadversión por parte de la mayoría de la población, dado que es un tema de riesgo de cáncer, suele involucrar algún tipo de regulación, que puede ser regulación bastante drástica, extrema, o regulación más, digámoslo así, más suave o como le dicen, de light touch, como le llaman en teoría regulatoria, ¿no? Sí. Ahora, pero es solo a raíz de un miedo de la población, porque, a ver, si bien la OMS ha dicho no existe evidencia concluyente, por algo incluye estas antenas o la radiación que producen estas antenas dentro de su lista de posibles cancerígenos, ¿no? Es mucho más que si quieres, pánico de la población, ¿no? Hay algo de evidencia debe existir, ¿o no? Sí. Como en todo en la vida, la verdad es que existen estudios científicos que señalan la existencia de un riesgo. Algunos estudios incluso son más, digámoslo así, más arriesgados y señalan que existe un riesgo importante. Por otro lado, también existen estudios más bien que van al otro extremo y dicen que no existe ningún riesgo. Y esto ya se ha discutido bastante en otras realidades, en otros países. Y efectivamente, digamos que en el momento actual, el statu quo es que existe, ¿no es cierto?, cierto riesgo. Sí. No hay duda de esto, existe cierto riesgo. El tema es que el riesgo es un tema de probabilidades muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso es que se decide adoptar determinado tipo de regulación, porque de hecho existe el riesgo. Pero yo no diría que es un riesgo, pues, notorio y que es un riesgo con casos muy graves demostrados fehacientemente. Eso yo no lo diría, no lo he visto al menos. Claro. No es como, por ejemplo, el caso del cigarrillo, que o sea, ya sabemos que produce cáncer. Ahora, podría ser como el caso del cigarrillo hace, no sé, 70 años, ¿no? Que se decía que no producía cáncer y después se descubrió que producía cáncer. Es correcto, o como el caso, digamos, del asbesto, ¿no es cierto? Sí. Que hace bastante tiempo se decía que en ninguna de sus formas o modalidades tenía problemas o riesgos de cáncer. Poco a poco se ha ido suavizando esa posición y se ha dicho más bien que sí tiene riesgo de cáncer en determinado tipo de presentaciones. Y la visión actual más bien es que casi en todas sus presentaciones genera estos riesgos. Claro. Entonces, efectivamente, lo mismo podría estar ocurriendo con las antenas. Yo no podría arriesgarme a afirmar directamente que no existe o que sí existe plenamente. Son estudios científicos finalmente y de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene fundamentos para haber incluido esto en una lista. Claro, ¿no? Ahora, es cierto, la Organización Mundial de la Salud también dice no existe evidencia concluyente. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el Estado o qué viene haciendo el Estado para protegernos a todos los ciudadanos frente a si quieres, probable riesgo? De hecho, el Estado o los estados en distintos lugares buscan algún tipo de forma en la cual la implementación o la instalación de las antenas, una de dos, o cumpla determinados parámetros, o si no, busca que las antenas sean instaladas ya en términos geográficos
en zonas donde haya menos concentración poblacional, digamos así. Estas son algunas de las formas en que se suele intervenir en este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? ¿Y tú cómo ves la regulación que tenemos ahora en Perú? Porque hay ahora una serie de movimientos vecinales, especialmente el más si quieres, notorio ha sido el de San Isidro, de vecinos que lo que dicen es, oye, ha empezado a surgir más casos de cáncer en la zona y le están echando la culpa a las antenas. Es cierto, sin ningún, si quieres, sustento que demuestre la causalidad, ¿no? Pero bueno, el hecho es que hay mucha gente preocupada. Entonces, ¿tú cómo ves la regulación, los estándares que se ponen para proteger a las personas de este riesgo? ¿Son correctos? No. En principio, yo creo que los actuales están dentro de lo aceptable, lo correcto. Más bien, tomar otras medidas de repente puede llevarnos al riesgo de, uno, crear una situación de riesgo mayor al que realmente existe y tomar medidas que determinen, por ejemplo, que las antenas estén ubicadas, pues, por ejemplo, solo en el morro solar. Ya. ¿No es cierto? Y entonces eso de hecho genera también problemas, no solo para las empresas de costos, sino genera temas también de la dificultad que es colocar, por ejemplo, ya en zonas donde a la fecha está sumamente poblado de antenas, ¿no? El espacio. Entonces, de hecho, si bien se corrige, digamos, un problema que es este temor de la población y se enfrenta a la situación dándole tranquilidad a las personas, por otro lado también se pueden crear infinidad de efectos de otros problemas, ¿no? que tampoco hay que minimizarlos. O sea, y los eventuales problemas sería, como tú dices, empezar a concentrar, digamos, la colocación de antenas, digamos, en zonas donde la gente no reclama, ¿no? Aumentando la radiación acumulada en esas zonas, ¿no? Pero, ¿y qué otros problemas? O sea, ¿qué otros problemas vinculados con la falta de desarrollo de infraestructura celular, por ejemplo? Veámoslo así. El tema de la infraestructura de telefonía móvil requiere, pues, crear esta especie de células, ¿no es cierto? Todo el territorio está cubierto por células en las cuales cada antena va tomando la comunicación donde termina el alcance de la otra antena. Entonces, claro, si el Estado decide definir que todas las antenas tienen que estar en determinadas zonas, por ejemplo, 4 zonas dentro de Lima metropolitana, sacarlas de San Isidro, sacarlas de Miraflores, sacarlas de Surco y ponerlas, pues, dentro de las periferias, e incluso dentro de las periferias en zonas, como tú dices, o donde no hay población o donde la gente no reclama mucho, lo que se genera no solo es la concentración de eventuales radiaciones, sino también se genera un problema de dificultad que el propio servicio de telefonía móvil pueda verse degradado, ¿no es cierto? O de necesidad de inversiones que eventualmente, si es que son posibles, pueden afectar, digamos, el desarrollo técnico del propio servicio. La internet o otro tipo de servicios de llamadas o lo que fuera, hacerlos cada vez más complicados o de repente hacer que el acceso a internet móvil, por ejemplo, sea mucho más lento y cosas de esa naturaleza. Que si bien uno comparando podría decir, bueno, pero esos problemas son menores que un riesgo a la vida, a la salud, finalmente, si el riesgo a la vida no es tan claro, el costo que se genera o la complicación que se genera, no solo a los operadores, sino a los usuarios del servicio, también podría ser un costo innecesario y eventualmente un costo, en algunos casos, inaceptable, creo yo. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Encantado. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.